Bueno, mañana es el Día de las Lenguas Maternas. Y Panamá yo creo que tiene una riqueza lingüística no solamente con las palabras que hemos pues, adoptado de los diferentes, bueno, las diferentes grandes migraciones que hemos tenido, sino también la riqueza de las 7 lenguas autóctonas panameñas. Y el coordinador de este foro mañana de lenguas indígenas es el profesor Rafael Candanedo, pues filólogo. Rafa, como siempre, un placer tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Nosotros tenemos, como tú acabas de decir, una riqueza enorme con nuestras lenguas indígenas y las hemos tenido invisibilizadas. Entonces, con el pretexto de que mañana es el Día Mundial de la Lengua Materna, sí. Y, bueno, mi lengua materna es el español, pero el español está súper bien posicionado. Sí, está muy bien, visible, la está segunda visible. lengua más hablada en el mundo. Y además tenemos la gramática de las lenguas grandes, de cualquier lengua, la que ha hecho su gramática, organizó todo en el 2010, es la nuestra. Es la nuestra. Ni el inglés, ni el francés, ninguno. O sea, nosotros estamos bien. El portugués es un caso... Bueno, tú lo conoces muy bien, Sí. que el portugués de Portugal y el de Brasil tienen... Ah, totalmente. Y el de las islas, de allá de África también es diferente. Es diferente. Pero bueno, nosotros tenemos 7 lenguas y 2 de esas lenguas Están en peligro de extinción, que es el naso y el bribri. Y hemos conseguido, y bueno, allí quiero agradecerle muchísimo. Bueno, y el guaunán yo creo que no está muy lejos tampoco de... No, el guaunán no está en peligro de extinción. Y claro, es una lengua que está como en desventaja en relación al emberá. Sí, que está absorbiendo están todo. en la misma comarca. Igual que el buglé con el nove. También creo que están perdiéndose muchas palabras. Sí, siempre el nove, que es la lengua grande, que es la más grande de las lenguas indígenas de Panamá, tiene 200.000 hablantes y el buglé es pequeño. Sí. Así que mucha gente del buglé se traslada a hablar la lengua de transacción, que es el nove. Estas lenguas... Novere. El novere. Sí, novere. Igual que el de los cunas, el dule, ¿no? Sí, la lengua. Okay. El dule. La pregunta es, ¿estas lenguas se enseñan en las escuelas? Sí, bueno, hay diferentes, y eso lo vamos a ver mañana. Porque no tienen, es decir, no fueron lenguas escritas, es lo que te quiero decir. Bueno, cómo uno inventa una gramática o una lengua que tiene muchos milenios de existir, pero nunca se ha escrito nada. Mira, la lengua primero es oral. Correcto. Nosotros primero hablamos, primero balbuceamos, hicimos sonido, después la hablamos y después eso se recogió en una gramática. El guna tiene gramática. Sí. Y desde hace mucho tiempo también el novere se ha recogido la gramática. ¿Qué ocurre? Mañana vamos justamente a ver eso. ¿Dónde está cada lengua? Sí. Por ejemplo, el guna hoy tiene algo que las demás pueden aprender sobre eso y es que hasta 6º grado los niños aprenden a la par español y dule. Aprenden las 2 lenguas a la vez. Por ejemplo, la maestra le dice, este es mesa en dule, y le dice, este es mesa en español. Él la va aprendiendo, que esa es la fórmula ideal porque ellos también tienen que aprender español. Claro, si no... Y hasta ahora lo que hemos hecho, lo poco que se ha hecho, y es parte del desastre de nuestra educación, y estoy hablando por décadas, es que hemos tratado que ellos aprendan a la brava el español, cuando su lengua materna es el dule, es el porque la lengua materna, lo interesante es la lengua en la cual tú piensas. Claro. Esa es la gran diferencia pues con las lenguas que uno va aprendiendo en el resto del tiempo. Por supuesto. Es que la lengua con la que tú sueñas. Sí, con la que uno sueña, con la que uno insulta, con la que uno ama, todo. O sea, nosotros, por ejemplo, a mí mi mamá me enseñó el español. Correcto. Y mi papá me lo reforzó y a ti también. Y en el caso la escuela te fue reforzando. Esa es mi manera de pensar. Yo no me puedo desligar de eso. Yo aunque un día esté disgustado con el presidente Sánchez o con Rajoy o lo que sea en España, siempre yo tengo un vínculo emocional, un vínculo, porque mi manera de pensar está en esa lengua. ¿Qué pasa, por ejemplo, el Sonian, que era alguien que hablaba un español también, pero un inglés con un montón de palabras panameñas salpicadas? Sí. Desapareció la zona del canal y eso pues no terminó de hablarse nunca. No, pero o hace unos días yo estuve a la colonia, los hijos de martiniqueños y guadalupeños que viven en Panamá, que es el creole, este patuá que hablaban, que también el siglo XX se los llevó por los cachos. Sí. Es decir, ¿qué hacemos para que no ocurra lo mismo con nuestras lenguas? Sí, pero esas no son propiamente lenguas. Hablan del Spanglish. El Spanglish no es una lengua. Pero tú, por ejemplo, y me encanta tener a alguien que entienda esto, a la larga el español no era lo mismo con el latín.
o el francés, y que son lenguas que van en evolución Bueno, y terminan pero- siendo otra cosa No, distinta. a lo- pero eso demoró muchos siglos en que esas lenguas nacieran. O sea, en el caso del Sonian, ellos lo que hablaban era inglés metiéndole palabras en español. O es lo que ocurre, por ejemplo, en Nueva York. A mí me dio una risa porque allá en Nueva York había un profesor que hizo el curso de Spanglish. Sí, sí. El Spanglish es inglés, es la estructura mental, la estructura sintáctica, la estructura morfológica, todo del inglés. Y bueno, usted le va metiendo palabras en español. Digamos, para atrás Pero y eso cosas no así. quiere decir que está creando una nueva lengua. Eso sería un absurdo de una nueva lengua. Igual ocurría con el Sonian, con lo de los Sonian. Ellos, su lengua era el inglés, su mentalidad era inglés, etcétera. Igual puede ocurrir, vamos a decir, con el portuñol que dicen. Claro. El portuñol es portugués, que es una estructura, a pesar de que es pariente del español, porque vienen Sí, de la ambos del lengua. latín, tiene su propia manera de ver y bueno, le va metiendo palabras en español. O sea, Este congreso de mañana, ¿han hecho alguno anterior? Porque me parece que es algo inédito lo que mañana se va a abrir. Bueno, no es propiamente un congreso. Queremos hacer un congreso a fin de año. O correcto. Entonces, es un foro para ver la situación y es como un programa de televisión. Aquí lo mismo que tú estás haciendo conmigo, vamos a hacerlo allá. Vamos a hacerlo allá. El maestro de ceremonia, el moderador va a ser Valerio Ábrego. También hemos invitado a un par de colegas más. Y nosotros, no es una actividad, digamos, propiamente académica, es más periodística para visibilizar las lenguas indígenas. Antes, hace unos 10 años, nosotros lo hicimos en torno a la Universidad Latina, pero más cerrado. La Latina le interesó, la Latina tiene incluso un grupo que estudia las lenguas, las culturas indígenas. Entonces, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero de una manera más, y que nos invite aquí Fernando Correa, Nex, es la primera vez. No, bueno, cuando Así siempre. que va a ser va a ser, vamos a decir, el primero donde va a estar así. Y me ha encantado que se vinculen muchos caciques. Por ejemplo, de la lengua emberá va a hablar un cacique emberá. Claro. Ya te dije, en el naso, que es una lengua en extinción, va a venir el rey naso. En el caso del bribri, va a venir el rey bribri. Y así por el estilo. Pero todas estas lenguas, porque si algo va a tener el siglo XXI, es que se pronostica que 600 lenguas van a desaparecer del mundo. Sí, claro. Es decir, nosotros veremos la asimilación, por ejemplo, lo que está pasando con el naso y el bribri. ¿Qué lengua están adoptando ellos? ¿El español o el nove? No, el nove es el más cercano de ellos, ¿no? Porque el bribri y el naso están en Bocas del Toro. Y lo que llamamos antes teribe, que fue lo que estudiamos en la escuela. Sí, Bueno, que sí, llamaban pero en el caso, ellos tienen ahí lo más cercano, digamos, la lengua más fuerte. Es el naso. No, el novere. El novere. El novere. Incluso, mira, la Universidad de Panamá, lo que supe es que como el 70% de la Universidad de Panamá en Boca del Toro es de gente de los noveres. Entonces, esa es una lengua que la Universidad de Panamá debería tener el compromiso de estudiarla, claro. de trabajarla, porque esa extensión, es un centro regional de Boca del Toro, está lleno pues de gente. ¿Tú crees que realmente del nove? 20 años, 30 años, esas lenguas se extingan? Bueno, nosotros debíamos luchar para que eso no ocurra. Porque cada vez, Fernando, y yo creo que tú lo tienes bien clarito, cada vez que se pierde una lengua, se pierde una cosmovisión. Una cosmovisión. Se pierde parte de la vida panameña. Pero, por ejemplo, tú eres hay dos lenguas, por mes desaparecen dos en el lenguas mundo. en el mundo. Tú eres chiricano y ustedes tenían a la cultura nove más cerca. Por ejemplo, nosotros adoptamos la palabra tiburón, huracán de los caribes y de los taínos. ¿Por qué Panamá no ha adoptado ninguna palabra de ninguna lengua indígena? Yo pienso que ha habido una distancia grande. Y mira, una vez el monseñor, el cardenal Lacunza, cuando no era cardenal, dijo que los indígenas le habían dicho a él que, o sea, el peligro de que hubiese una ruptura, vamos a decir, entre la nación nove y el resto del país. Yo pienso que eso no lo podemos permitir, eso no nos conviene. No nos conviene. Eso no nos conviene. Y en atención a lo que tú me estás preguntando, yo pienso que nosotros hemos sido un poco injustos en mantener esa segregación. Sí. No debemos no nos conviene, ni les conviene a ellos, ni nos conviene a nosotros. Entonces, yo creo que la lengua para ellos,
más que para nosotros, la lengua es algo, nosotros es como el aire que respiramos. Para ellos es muy importante porque es una manera de identidad de ellos, de identidad y como tú bien lo dijiste, de su forma de pensar. Nosotros no lo podemos obligar a que ellos tengan que pensar como pensamos nosotros los de la lengua española, ¿no? Yo creo que, y como colofón de esta entrevista, aquella palabra que usan sobre todo las culturas indígenas, porque dicen que el presente es algo, el pasado es el que ves, el futuro no está hacia adelante, está hacia atrás. Dice, cuando una mujer es mala, le dicen una mujer de mala espalda, te va a traer mala suerte, porque mala espalda significa que lo que viene hacia atrás, lo que no ves, es el pasado, es el futuro, perdón. Esa es la cosmografía que no tenemos nosotros y que estas lenguas están ayudando a preservar. Por supuesto. Y que si nosotros no hacemos algo, bueno, vamos a desaparecer no solamente una lengua, sino con la lengua desaparece, termina desapareciendo la etnia. Sí, y es parte de nuestra cultura, es nuestra parte del ser panameño, es parte de nuestra identidad y tenemos que protegerla. Hay una palabra que a mí me encanta, que ahora no recuerdo cómo se dice en Novere, pero es la palabra que corresponde a abogado, que en la traducción sería el que muerde por mí. Un abogado. Nunca mejor dicho. Mejor dicho. Rafa Candanedo, a ver si mañana mordemos y hacemos que este congreso, ¿desde qué hora empieza y si es gratuita la entrada? Es gratuito, vamos a comenzar, la inscripción es de 8 a 9, a las 9 inauguramos. Mira que la Academia de la Lengua se ha subido al proyecto. Muy bien. Y va a estar en la mesa principal el doctor Rollo, que es el presidente el actual presidente de la Academia. Y va a estar el presidente de la Comisión Indígena de la Asamblea, Ausencio Palacios. Bueno, a las 8 de la mañana vamos a estar inscribiendo. Hasta las 12:30 va el foro lengua por lengua. Esto no es nada complicado. Viene el Guanán, viene el Naso. Cada uno va a hacer un reporte que van diferentes. Hay diferentes niveles. Como te dije, el Guna va allá arriba y todo. Y de 2 a 4 vamos a tener danza, vamos a tener música, lectura de cuentos de los que han desarrollado la escritura. Leademiro González, que él trabaja en El Siglo, que es un colega periodista. Correcto. Él va a leer un cuento, o sea, ya es un escritor de Guna. Así que ya saben, mañana, y qué mejor lugar que el Teatro Gladys Vidal, alguien que manejó tan preciosamente la lengua como fue la profesora Gladys Vidal. Así que Rafa, mañana, el doctor Rafael Candanedo, mañana entonces Teatro Gladys Vidal. ¿Cuál es? El que está en el edificio Atillo. Este es el auditorio de la Alcaldía de Panamá.